Buenas noches, chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Pues vamos a dar inicio al avance. Bienvenidos a esta segunda clase del módulo de Java, programación orientada a objetos con Java. Pues bien, como les decía, vamos a dar inicio al tema. Previo a eso, bueno, como un pequeño detalle, el software que vamos a utilizar como un entorno de desarrollo para hacer nuestro avance, pruebas, ejercicios y demás, es el buen BlueJ. ¿Ya? Sé que es un editor de un entorno de desarrollo que ya lo tienen, ya lo conocen, por eso no voy a redundar mucho en eso, pero es el que vamos a usar. ¿Listo? Entonces, como les dije, empecemos con el avance, empecemos con nuestro tema. Para eso voy a compartir la pantalla. Ya está. Pues bien, el día de hoy vamos a empezar con lo que es el tema de la unidad número 1, que son las estructuras de datos. ¿Ya? Pues bien, para eso. Primero, confirmen, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, se ve. Ya, gracias. Los demás, ¿pueden ver? ¿Pueden ver la pantalla? Ya, supongo que sí. Entonces vamos a iniciar. Este módulo como tal se centra en aprender el paradigma de programación orientada a objetos, que es la programación, bueno, justo, ¿no? La programación orientada a objetos. Pero antes de entrar de lleno a lo que es la programación orientada a objetos, vayamos a ver el primer ejemplo o la primera entidad a la que podríamos considerar un objeto. Pues, de hecho, sí, pues, que son las estructuras de datos, pero no son las estructuras de datos. No es una estructura de datos cualquiera. Son las estructuras de datos básicas que se utilizan dentro del lenguaje. ¿Ya? Pero antes de eso, entendamos qué es una estructura de datos. ¿Listo? Una estructura de datos, entiéndanlo como una colección, como varios datos juntos. ¿Ya? Normalmente nosotros cuando declaramos variables, cuando queremos guardar algún dato, siempre suele ser atómico, es decir, solamente es un valor, es un hito y ya, ¿no ve? Por ejemplo, si yo te digo guarda un número, guarda un nombre, guarda algo, tú vas a decir, ok, ¿qué tipo de dato será? Creo una variable y ahí lo guardo. Pero si se dan cuenta, siempre guardas un solo dato. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando quieres guardar más de un dato? Es decir, cuando tienes toda una colección de datos. Es decir, imagínense, ¿no? Quieres guardar el registro, no sé, de una semana o de una persona, necesitas varios datos, cosas así. Imagínense, pero que necesitas de alguna manera guardar varios datos que se relacionan entre sí de alguna manera. ¿Ya? Para cosas así es que se utilizan las estructuras de datos. ¿Ya? Pues bien, empecemos. Un tipo de dato primitivo siempre almacena solamente un dato en su forma más atómica posible. Lo que les iba diciendo. Con respecto a la naturaleza de los datos, nosotros hemos aprendido que existen tipos de datos primitivos compuestos. ¿Vale? Los tipos de datos primitivos pues son los que el lenguaje nos provee. Los tipos de datos compuesto habíamos dicho que son, tal como su nombre indica, ¿no? Más de un dato. Justamente por eso es compuesto. Y normalmente, por ejemplo, un objeto podría considerarse un tipo de dato compuesto porque va a tener dentro de su estructura más de un dato. Y ahí también entra de una manera especial lo que son las estructuras de datos. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos permiten las estructuras de datos? Almacenar un conjunto de datos, una colección de datos, siempre del mismo tipo, donde el tipo puede ser primitivo o compuesto. Entonces, la idea de una estructura de datos es esa. Imagínense, es un lugar donde tú puedes almacenar más de un dato. Sin embargo, todos los datos que tú guardes tienen que ser de la misma naturaleza. Nada más. ¿Ya? Pues, avanzando un poco más con esto. Existen tipos de estructuras. Vamos a conocer tres. Las estructuras estáticas, las dinámicas y las flexibles. ¿Ya? Para empezar, ¿qué son las estáticas? Pues esas las estructuras de datos estáticas
son aquellas que ganan o que obtienen un valor, un tamaño, al momento de ser declaradas, es decir, en tiempo de compilación. Explícitamente tienes que indicar mediante un número qué tan grande va a ser esa estructura de datos. Esto es igual algo interesante, o esto es algo igual importante, el tamaño, o sea, qué tanto espacio tengo yo para guardar datos dentro de una estructura. En este caso, por ejemplo, una estructura de datos tiene que definir un tamaño, al menos en las estructuras de datos que son no flexibles, tienen que definir siempre un tamaño. ¿Por qué? Porque internamente esto de la estructura de datos no es más que reservar espacio en memoria que sea adyacente entre sí y ya. Por eso necesitas un tamaño. Entonces, las estructuras de datos estáticas, que les decía, son aquellas que definen un tamaño en tiempo de compilación. ¿Sí? Cuando tú estás haciendo el código. A lo largo de la vida, de su vida, no puede cambiar dicho tamaño. Lo que les decía, una vez que reservas espacio en memoria, imagínense 8, reservas 8 espacios en tu memoria, son espacios contiguos, es decir, son adyacentes entre sí. Y ese es tu espacio, es donde se va a guardar tu colección de datos, tu estructura de datos. El hecho de que no pueda cambiar su tamaño en el tiempo es que si tú quisieras agregar algo, tendría que haber un espacio de memoria adyacente dentro de ese espacio que ya has reservado previamente, pero no tienes en ningún momento la garantía de que realmente exista un espacio libre. Recuerden que la memoria se asigna aleatoriamente, así que es medio complicado. Por eso es que no se puede, ¿ya? Entonces, eso con respecto a las estáticas. Ahora, las dinámicas son aquellas que pueden definir tamaño en tiempo de ejecución. Es decir, el tamaño con el que nacen. El tamaño con el que nacen puede estar en base a una variable. De tal manera que la variable en algún momento de la ejecución gane un valor concreto. Y ese valor se le asigne como tamaño a tu estructura. De la misma manera, pero una estructura de datos dinámica, una vez que adquiere tamaño, no puede cambiar durante el tiempo de ejecución. ¿Listo? Por último, las estructuras de datos flexibles. Estas son las más usadas cuando ya aprendes a programar o a manejar mejor esto. ¿Por qué? Estas estructuras de datos flexibles te permiten almacenar datos según tu conveniencia. Es decir, yo quiero agregar muchos datos o menos datos, o sea, en cualquier momento puedes agregar o eliminar. ¿A qué me refiero con esto? Que no tiene un tamaño definido, existe. Y existe para ayudarte justamente. Tú dices, quiero agregar datos, te va a dejar agregar. Si quieres eliminar datos, te va a dejar. Es decir, que no tiene un tamaño fijo a lo largo de su vida. El tamaño depende de su contenido, de qué cosas esté guardando, de qué cantidad de datos esté guardando. Entonces, eso es muy muy bueno porque, bueno, te permite, ¿no? Te da cierta libertad de que de antemano no tienes que saber un tamaño, sino su tamaño se va a adecuar según sea la necesidad. ¿Listo? Nosotros por los que vamos a empezar son estas de aquí, son las estructuras estática / dinámica. Esa estructura de datos nosotros lo vamos a conocer como el array. Y justamente es lo que estamos, los arreglos. Lo correcto sería llamarlo array. ¿Ya? Eso acuérdense. Esto de arreglo es una mala españolización. Miren, y eso es algo que les voy a mostrar. Sí, vuelvo un cacho con ustedes. Vamos a poner aquí arreglos, programación, yo qué sé, programación. Miren, normalmente cuando ustedes busquen arreglo, les va a decir vector, array, matriz, de todo les dice, ¿no? O sea, siempre hay un poco de conflicto al momento de nombrar esto, porque según sea la bibliografía, utilizan distintas nomenclaturas. Y esto puede ser un problema. Pero ahora, hagámoslo mejor. Miren, vamos a buscar aquí el traductor. ¿Ya? La palabra original viene del inglés, como ustedes pueden suponer, que se llama array. ¿Qué es un array? Literalmente es una formación, pero entre sus significados más relevantes está la palabra colección. Si se dan cuenta, en ningún momento aquí dice arreglo. No existe esa palabra. Entonces, a pesar de eso, ¿por qué nosotros en español le llamamos arreglos? Una mala españolización. O sea, al leer array, arreglos.
históricamente, no sé cuándo habrá pasado eso, pero para que lo tengan como un dato, ¿ya? Lo correcto es llamarlo array. La estructura se llama array. Y según sea sus dimensiones, va ganando nombres como vector, matriz, cubo. Eso ya vamos a ir viendo con el tiempo, ¿ya? Sin embargo, como les digo, la palabra correcta, la manera correcta de nombrarlo sería llamarlo array. En este caso en particular vamos a hablar de los arrays unidimensionales, los arreglos clásicos, ¿ya? Entonces, ¿qué es un arreglo? Un arreglo, nuevamente, aquí está como arreglo, pero justamente porque se ha popularizado, ¿no? El nombrarlo así, pero lo correcto, nuevamente les digo, es llamarlo array. Es más, yo lo voy a llamar array. Los arrays, dentro del lenguaje Java, pues son estructuras que nunca cambian de tamaño después de haber sido definido, ya sea en tiempo de compilación o de ejecución, y siempre almacenan datos del mismo tipo. Entonces, como les decía, esta estructura de datos te permite almacenar varios datos de la misma naturaleza. Ahora, ¿de qué manera yo empiezo a crear o cómo hago esto? Pues aquí tenemos la sintaxis. Miren, la sintaxis es simple. Existen tres formas de creación. La última es bastante particular y especial. Vamos a charlar de eso más ratito. Primero veamos las dos primeras. Tipo de dato, como toda variable. Pero ahora aquí viene algo nuevo. Miren, indicas mediante corchetes, un corchete de apertura y de clausura. ¿Por qué hacemos eso? Con esto estamos indicando que esta variable realmente va a ser un array, es decir, va a ser una estructura de datos array que va a guardar elementos de este tipo de dato. Imagínense que tú quieres guardar edades. Entonces tú dices tipo de datos int, va a ser un array, pones estos corchetes y le pones un nombre a tu variable. Ahí le ponemos edades, ¿no? Cualquier cosa. Y luego, para la creación, aquí es donde ya viene lo nuevo. Aquí es donde viene lo que nos interesa, de esto de que es objetos. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Si se dan cuenta, a diferencia de una variable normal, nosotros no estamos dándole un valor concreto. Estamos utilizando algo especial, que es esta palabrita reservada new. No se nota muy bien por el color, pero aquí está. ¿Qué es lo que indica esta palabrita reservada new? Esta palabrita reservada new va muy relacionado con esto, que es la creación de objetos. ¿Por qué? Esta palabra reservada lo que te permite o lo que hace es reserva espacio en memoria y antecede la llamada de un constructor. Vamos a aprender a futuro qué es un constructor. Por ahora, a ustedes nos interesa saber que la palabra reservada new es la que utilizo para crear objetos. Normalmente se le dice instanciar objetos de una clase, ¿ya? Pero bien, como les digo, estamos viendo, antes de entrar de lleno a lo que es programación orientada a objetos, primero vemos estructuras de datos, porque es la primera entidad, por así decirlo, que nos va a acercar a esto que es la programación orientada a objetos. Como les dije, las estructuras de datos ya no son tipos de datos primitivos. Como les dije, son colecciones de datos, son varios datos agrupados. Y de cierta manera eso, como les digo, podría considerarse como que el array es un objeto. ¿Ya? Por eso miren, hasta su forma de creación no es una forma primitiva. No, no, no. Ahora es reservando espacio en memoria y tienes que decirle cuánto espacio. Entonces, como les dije, es nuestro primer acercamiento. ¿Ya? Pues, dicho esto, vayamos a ver lo que nos interesa, que es el código. Ya. Como siempre, nos creamos un nuevo proyecto, le ponemos nombre. En nuestro caso va a ser tema 1, arreglos. Tema 1, arrays. Listo. ¿Qué vamos a hacer aquí adentro? Pues vamos a programar, ¿no? ¿Qué más vamos a hacer? ¿Dónde está? Aquí está. Un cachito esto lo desconectaré. Y ahora sí. Vayamos haciendo nuestros primeros ejemplos. Vamos a crear una nueva clase. Vamos a crear una... Bueno, podemos llamarlo ejemplo, si quieren así. Uy, me faltó una E. Vamos a corregirlo aquí adentro. Ya.
Como siempre, ¿no? Cuando creamos una clase, el código que se autogenera no nos interesa. Aquí vamos a poner el ejemplo, que es lo que nos faltaba. Y todo lo que se cree internamente también lo vamos a borrar. ¿Listo? Vamos a tener, dentro de un método vamos a hacer la prueba. Vamos a ver esto de los arreglos. Vamos a tener un método que va a ser public, que no me va a devolver nada por ahora. Vamos a utilizar quizás impresiones. Bueno, a ver, nos va a devolver el array como tal. Entonces, como tipo de retorno vamos a tener, de este ejemplo vamos a utilizar un array de tipo entero. Entonces, ¿qué cosa vamos a devolver? Tenemos que devolver un array. ¿Qué tipo es? Entero. ¿Cómo le digo que es un array? De esta manera. Listo, eso es lo que voy a devolver. Y se va a llamar, no sé, prueba. Listo. Nada más. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a hacer justamente la prueba, la creación de un array. ¿Cómo creo un array? Les dije, tipo de dato. En este caso hemos dicho, va a ser el tipo de dato numérico, va a ser el tipo de dato entero. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ¿cómo creo variables de tipo array? Tipo de dato que va a guardar int. Le digo que es un array con esto y le pongo el nombre a la variable. Ya les había dicho, podemos guardar edades. Listo. Hasta aquí es la declaración de un array. Ahora pasemos a la inicialización. Si tú quieres declarar e inicializar, pues aquí vas a poner el operador de inicialización, que es el símbolo de igual. Y ahora, ¿cómo lo creo? Les dije, palabra reservada new. Esta palabra reservada new les dije es la que se utiliza para crear instancias, para crear objetos. Tipo de dato de lo que es del array es int. Y le dices un tamaño. En este caso le voy a dar un tamaño concreto, digamos 8. Listo, nada más. Si se dan cuenta ahorita nuestro array va a actuar como una estructura de datos estática. Porque yo le estoy dando un tamaño concreto en tiempo de compilación. ¿No ve? Explícitamente estoy diciendo eres tamaño 8. Si ya tienes el valor de tu tamaño. Listo. A esto de aquí se le llama la declaración e inicialización de un array. Ahora, para ver la prueba, para ver qué onda con esto, vamos a retornar esto como respuesta. Vamos a retornar edades, que es nuestro array. Listo. Compilamos esto. La clase ha compilado, no hay errores de sintaxis. Nos salimos, ejecutamos, nos creamos un objetito, ¿ya? Y ejecutamos el método. Miren lo que pasa. Nos dice, al ejecutar tu método prueba, te ha devuelto un dato. ¿Qué me ha devuelto? Te ha devuelto un array de tipo entero. Pero miren lo que sucede aquí. Aquí pasa algo interesante. ¿Se han dado cuenta que nos está devolviendo una flechita? Normalmente, y solamente para recordar un cacho, imagínense que yo me creo otro método. Vamos a crear un método súper simple. Public int mock. Este método no hace nada, solamente nos va a devolver un número. Vamos a poner 4. ¿Qué es lo que pasaba normalmente cuando nosotros creábamos métodos y cuando uno aprende fundamentos de programación, cuando ve los problemas más simples? Pues normalmente te devolvían datos, y efectivamente, pero esos datos estaban en forma de un valor concreto. Miren, aquí está. Por ejemplo, tras invocar al método mock, yo digo, me devuelve un 4. Y aquí está, me está devolviendo el 4. Puedo verlo el 4. Ahí está mi dato. Sin embargo, cuando yo devuelvo, o cuando yo... Bueno, sí, cuando yo estoy hablando de estructuras de datos, ¿qué es lo que pasa? Miren, no te devuelve algo visiblemente entendible. O sea, te está devolviendo una flecha. ¿Por qué creen que pase eso? Esto es porque un array, como les dije, es un tipo de dato compuesto. Bueno, es un tipo de dato que no es primitivo. Es decir, al no ser primitivo, tendría que ser un tipo de dato objeto. Y esta flechita que vemos aquí se llama referencia a memoria. Te está diciendo, este objeto vive, está almacenado en un espacio de tu memoria y esta es su referencia. Para ver qué contiene internamente, nosotros podemos inspeccionar. Y aquí está, voilà. ¿Qué es lo que te dice? De este tu array es esto. ¿Qué cosa es esto? Miren, te dice, tiene un atributo que es la longitud, que es su tamaño, y tiene como casilleros, ¿no? Tiene como casillas. Te dice, mire, tú me has dicho que era de tamaño 8, entonces
yo he reservado 8 espacios para guardar números. Y aquí están toditos tus espacios. Si se dan cuenta, ninguno de estos espacios ahorita está con algún valor. Ahorita está en 0. Por defecto inicia en 0. ¿Por qué? Nosotros hemos creado la estructura, pero en ningún momento le hemos dicho qué cosa queríamos que guarde, o sea, un valor concreto que guarde. No. Pero aquí está, mira, existe, pero la estructura está vacía, vacía, vacía. Entonces, eso, con respecto a las estructuras de datos. Y como les digo, no siempre es entero. Por ejemplo, imagínense que yo quiero una estructura de tipo, no sé, digamos un boolean. Y voy a devolver esto. Miren, si tú mandas a compilar esto, aquí, acuérdense, como el tipo de dato está cambiando, esto también cambia. Boolean. Ya está. Ahora sí. Si hacemos la prueba de eso, pues debería igual funcionar sin ningún problema. Miren. Te devuelve unas referencias. Si tú inspeccionas esto, te dice es un array de tipo boolean. Y miren, aquí ha cambiado. Ya no están ceros por defecto. Como el tipo de dato boolean solo tiene true o false, por defecto el valor que asume es falso. Todito está falso. Miren. Y es de tamaño 8. Pero ahí está. Según sea el tipo de dato de lo que almacene, va a reservar espacio para guardar ese tipo de dato. Como les dije, no solamente son cosas primitivas. Guardemos algo que no sea primitivo. Si recuerdan, habíamos visto que existe un tipo de dato que es compuesto, bueno, es un tipo de dato objeto, bueno, que son los strings. Pero a pesar de eso, Java nos permite manejarlo como si fuera primitivo, pero no es primitivo. Miren, aquí está, tipo de dato string. Quiero crear un array de tipo string. Y aquí imagínense que cambio esto por string. Y aquí, para que tenga más sentido, en vez de edades, ponemos nombres. Vamos a tener varios nombres. Listo, compilamos. Ya, esto igual. Acuérdense, está cambiando el tipo de dato, entonces esto igual hay que corregir. Esto es string. Y aquí estamos retornando nombres, ya no edades. Listo. Les decía, si ejecutamos esto, le damos OK, tararán, prueba. Inspeccionamos y aquí está, miren. Es de tamaño 8, pero ahora por defecto nuestros valores son nulos. Y esto quizás es la primera vez que estamos viendo esta palabra reservada null. Y sí, es una palabra reservada, miren. Si tú escribes aquí null, se pinta. ¿Se acuerdan que las palabras que se pintan son palabras reservadas del lenguaje? Eso para facilidad visual siempre te lo va a pintar. Pero ahora, ¿qué es el null? ¿Por qué tengo valores null? Pues hablemos de eso un poco, ¿ya? Aquí nos vamos a salir. Bueno, vamos a inspeccionarlo. El hecho de que cuando te creas un array de tipo string, por defecto se nazca todo null, es por lo siguiente. Recuerden que string ya no es un tipo de dato primitivo. Entonces, al no ser primitivo, ¿cuál es el valor por defecto de algo no primitivo? Uno no sabe. Por tanto, el estándar es que el valor por defecto sea un valor nulo. Null, a lo que referencia es justamente como dice. Este objeto es nulo. No está guardando nada, no tiene nada, es nulo. Entonces a eso se refiere a la palabra reservada null. Es un valor que puede asignarse a objetos o a referencias para indicar que está nulo justamente. ¿Ya? Entonces, ahí está. Cuando es null quiere decir que no existe. No existe. Null. No está referenciando a nada. Eso quiere decir. Un espacio en memoria que no está referenciando a nada. Acuérdense, null es distinto de vacío, por si acaso. Pues bien, ahí está. Teníamos nuestro ejemplo. ¿Qué más tenemos? Pues hasta aquí habíamos visto, hasta aquí estamos pudiendo observar esta es tu primera estructura array. En su foro estamos ahorita haciendo las declaraciones. Pero ahora, aquí les había dicho, estamos viéndolo como una estructura de datos estática. Volvámoslo dinámico, ¿les parece? ¿Cómo lo vamos a volver dinámico? Pues en vez de decirle que siempre sea de tamaño 8, yo le voy a decir, me va a llegar por parámetro un tamaño. Es una variable que se llama tam. No sé en ningún momento cuál es el valor de tam, solo sé que en tam se guarda el valor del tamaño. Entonces tú para nacer estructura que se llama nombres, vas a nacer con el tamaño que te indique tam. Listo, si tú compilas esto, acabas de volver tu estructura de datos dinámica. ¿Por qué? Si te das cuenta, aquí la estructura no sabe qué tamaño va a ser, depende de una variable.
Entonces, necesita que la variable se resuelva para obtener un valor y ese valor recién decir, oye, tengo un valor concreto, este va a ser mi tamaño. Pero eso lo gana en tiempo de ejecución, si se dan cuenta, ¿no? Y mientras el programa se ejecuta. Entonces, de esta manera se ha vuelto dinámica. Hagamos la prueba. Si yo me creo un ejemplo, le damos OK, ejecuto prueba. Dame un tamaño. Yo le voy a dar 25. ¿Ok? Se crea. Si inspeccionas, oh, miren, es de tamaño 25. Ahí está. Hay 25 espacios. Miren, si nosotros inspeccionamos, 25 espacios ha reservado. Y ya está. Pero ¿cómo sabía que era 25 si aquí está en base a una variable tam? Porque al momento de darle el valor en el parámetro, la variable se resuelve y ya conoce un valor concreto. Pero eso lo hace mientras se ejecuta. ¿No? A diferencia de antes, que antes era un valor concreto y esto ya lo conocía en tiempo de compilación. O sea, de antemano ya sabía qué valor iba a tener. Entonces, esto como una pequeña aclaración con respecto a esto del dinámico estático. Ya, para que no se les olvide. Pues bien, hasta aquí es esta primera parte con el conocimiento básico sobre un array. ¿Ya? Entonces, hasta este punto, vuelvo con ustedes. ¿Dónde están? Esto aquí para que no haya efecto espejo. Hijo. Ahí está. Ya, ahora sí. Hasta este punto, quisiera saber sus reacciones y opiniones. Joven Eric Ansaldo, ¿está por ahí? Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Acércate un poquito a tu micrófono, se te escucha bastante bajito. Hasta este punto, joven Eric, ¿todo queda bien? ¿Todo queda claro? ¿O hay alguna duda o inquietud? Sí tengo una pregunta sobre dimensiones de 2 por 2, así los matrices vamos a llevarlo, arrays, perdón. Ya, buena pregunta. Les había dicho, ¿no? Que la estructura como tal se llama array, ¿no ve? Pero habíamos visto que en nuestra querida búsqueda hemos encontrado cosas interesantes como matriz, que acaba de mencionar su compañero, vector, arreglo de todo un poco, ¿no? Entonces, a lo que se refiere su compañero me dice, ¿vamos a llevar arrays de más de una dimensión? Sí. Miren, yo les había dicho, estamos iniciando con los arrays unidimensionales. Es decir, que tienen solo una dimensión. Para una idea gráfica habíamos visto, miren, si creamos nuestro ejemplito y lo ejecutamos, habíamos visto lo siguiente, ¿no? Vamos a poner tamaño 4, que visualmente es como una cajita, ¿no? Es una cajita vertical que te dice qué tamaño tiene y te dice cada cajita qué está guardando, ¿no? Ahora, lo que dice su compañero, ¿hay cajitas, o bueno, hay arrays de más de una dimensión? Sí. La cantidad de corchetes indica la dimensión del array. Solo como ejemplo, para que vean, imagínense que yo le pongo uno más. Uno más. Uno más. Aquí también tiene un tamaño. Ya está. ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí al agregarle un corchetito más? Estoy diciendo que este array va a ser bidimensional, va a tener dos dimensiones. A esto normalmente se le conoce como una matriz, pero es algo que vamos a ver más adelante. En este momento no, porque van a entender que una matriz sigue siendo un arreglo, pero es un arreglo especial, porque es un arreglo que guarda como tipo de dato otro arreglo. Pero para entender eso primero tenemos que entender bien los arrays normales, ¿no ve? Pero sí, existen. Y no solamente es tridimensional, bidimensional, es n-dimensional. Si tú quieres una estructura, yo que sé, de 50 dimensiones, puedes crearlo. Pero ya de eso a manejarlo es diferente, ¿no? Porque o sea, es medio complicado tener la idea, ¿no? De una estructura de 50 dimensiones. ¿Cómo entiendo eso, no? Eso es bastante abrumador. Pero sí, como les digo, de que existen, existen. Así que de eso no se sorprendan si alguna vez ven estructuras así medio raras de muchísimas dimensiones. ¿Listo? Continuando con ustedes en esta primera media hora.
Joven Brian Vladimir, ¿alguna duda? ¿Hasta aquí todo bien o algo que quieras que te aclare? Sí, Danilo. Al ingresar el TAM, no importa el tipo de dato que tenga ese. ¿Ya? Pues no, miren, esto puede ser del tipo de dato que te dé la gana. ¿Por qué? El tamaño siempre es un número. ¿Por qué? Tal como indica su nombre, lo que te indica es cuántos espacios quieres que te los reserve de la memoria. Y el cuántos es un número, ¿no? Imagínate que tú tienes que guardar los nombres de todo tu curso y son 150 personas. 150 es un número, ¿no ve? Si bien los datos que tú guardas son nombres, son strings, pero la cantidad que vas a guardar siempre es un número. Y en los arrays ocurre eso, ¿no? O sea, la estructura guarda datos de alguna naturaleza, pero qué cantidad va a guardar, eso lo indica el tamaño. Y el tamaño siempre es un número. Siempre, siempre, siempre es un número. Y eso lo podemos corroborar aquí, miren. Si ejecutamos prueba, le ponemos 45, ¿ok? Inspeccionamos. Les dije, este objeto tiene como aquí un valor, bien, por ahora llámenlo variable. Siempre hay alguien que controla la longitud. Y miren, es de tipo de dato entero y se llama length. Esta variable se llama length y es de tipo de dato entero. Siempre, siempre es entero. Siempre es un número. Y aquí está, te dice qué tamaño es. Es tamaño que indica cuántas casillas has reservado, de cuánto espacio has decidido reservar. Eso, joven Brian, ¿correcto? Sí, Danilo. Ya. Señorita Leida, hasta este punto, ¿todo bien? ¿Todo entendible o hay alguna duda que quisieras que te aclare? Ah, no se escucha. Ahora sí, ahora Todo sí. está bien, Danilo, gracias. Ah, ya. ¿Está bien? ¿Todo bien? Ya. Por último, señorita Noelia Condoy, hasta este punto, ¿está todo entendible o hay algo que quieras que te aclare? Ya, todo bien. A futuro no te olvides que tu micrófono tiene que estar funcionando, tiene que estar activo porque el medio de comunicación oficial es mediante micrófono. ¿Listo? Entonces, continuemos hasta este punto. Habíamos visto de manera más simple esto de lo que son los arrays. Ahora vayamos aumentando un poquito más lo que tenemos. Habíamos visto que hemos creado, pero hemos creado estas cosas vacías. Ahorita no guardan nada, ¿no ve? Empecemos a guardar cosas. Para eso tenemos una alternativa. Hay una manera de crear estos arrays directamente con valores, es decir, sin indicarles un tamaño. Y esto es la tercera forma de creación, justo lo que estábamos viendo aquí abajito, ¿ya? Esta forma de creación que te indica qué hace, pues es simple. La primera parte de la declaración es la de siempre, pero la segunda cambia. Si se dan cuenta, ya no existe la palabra reservada new, sino directamente entre llaves y separado por comas, indicas los valores que quieres que guarde esta estructura. Hagamos la prueba. Esto era 1. Vamos a poner la pruebita 1. Ahora vamos a hacer la pruebita 2. Este mock ya no nos sirve. Prueba 2. ¿Listo? Imagínense que yo ya sé de antemano todos los nombres que quiero guardar. Vamos a borrar esto y hasta aquí. Yo digo, no tengo que crearlo con algún tamaño porque realmente, o sea, yo ya sé cuántos somos. Digamos que somos 5 en el curso. Y yo ya sé los nombres. Entonces directamente le voy a dar valores. Miren, abro llaves y empiezo a indicar los valores. Ojo, los valores tienen que ser de la misma naturaleza del tipo de dato. Por ejemplo, en este caso hemos dicho, quiero guardar nombres, el tipo de dato es string, entonces el valor que voy a guardar es string. Por ejemplo, en este caso vamos a usar mis personajes de ficción. Sí, entre comillas, recuerden, empezamos a poner nombres. Vamos a poner Dariel, coma, esto por si acaso es aquí afuera, coma, siguiente dato, vamos a poner Juliet, coma, vamos a poner otro dato, vamos a poner
No sé, cualquier cosa. A ver. Beatriz, coma. Vamos a poner que se llamaba Edriel. Ya está. Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, en esta estructura que yo he llamado nombres, directamente la estoy creando con valores concretos. No estoy haciendo uso de la palabra reservada new, ni especificando nuevamente el tipo de datos, sino directamente le estoy diciendo con valores. Aquí punto y coma, no se olviden. Si yo hago esto, la clase compila y no hay errores de sintaxis. Todo va bien. Pero ahora aquí, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Hagamos la prueba. Vamos a tener aquí. A ver aquí, sí. Ya. Tenemos un nuevo ejemplo, le damos OK, le damos pruebita 2. Y miren, me está devolviendo una referencia que es nuestro array. Si yo lo inspecciono, ¡sorpresa! Miren, te dice, es un array de tamaño 4 y estos son los valores que contiene. Dariel, Juliet, Beatriz y Adriel. En el orden que le hemos indicado. Miren, ahora ya estamos pudiendo ver más la esencia de una estructura de datos, tal como debería funcionar, que está guardando datos. Y eso es lo que les decía. Una estructura de datos es una agrupación de datos. Si dan cuenta, a diferencia de variables normales, en las variables normales solo guardas un dato. Aquí estás guardando varios, ¿no ve? Entonces esa es la diferencia. Una estructura de datos te ayuda a juntar datos de la misma naturaleza que de alguna manera deberían estar relacionados entre sí. En este caso son nombres. Entonces, miren, se ha podido crear y ahora ya tenemos valores bien bonitos. Todo bien, todo correcto. Pues bien, esto con respecto a los arrays. Pero aquí hay algo interesante que hay que entender. ¿Por qué? Miren lo siguiente, y esto es un dato bastante curioso. Esto solo funciona, solo les va a funcionar si lo hacen en la misma línea. Es decir, cuando crees un array y ese mismo rato lo estés inicializando. ¿Por qué? ¿O a qué me estoy refiriendo? Imaginen esto de aquí arriba. ¿Creen que funcione si lo separo en declaración e inicialización de manera separada? Hagamos la prueba, miren. Si yo digo hasta aquí, declaro la variable. Hasta aquí es declaración. ¿No ven? Estoy diciendo, va a existir un array que se llama nombres y es de tipo string. Ahora, en una línea aparte, recién hago su inicialización. El array que se llama nombres, quiero que sea igual a qué, estoy inicializándolo. ¿Cómo se inicializaba? De esta manera. Palabra reservada new, tipo de dato y el tamaño. Listo. Si compilo esto, funciona. Miren, sigue siendo lo mismo. Solo que está separado. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? ¿Creen que aquí funcione eso? Hagamos la prueba. Yo puedo decidir esto punto y coma. Listo. Y ahora yo le digo, quiero que nombres sea igual a esto. De manera separada. Oh, ¿qué está pasando? Si intento compilar te dice, perdón, pero no puedes. ¿Por qué? Si estoy haciendo lo mismo que allá arriba. Pues te da un error. Te dice, aquí estaba esperando un punto y coma. Más formalmente, el tipo de error que te lanza es que es esto. Illegal start type of expression. No está reconociendo la expresión. Pero aquí me dirán, ¿por qué? No se supone que igual debería. Pues aquí ha funcionado normal, que separes declaración e inicialización. Pero aquí no está funcionando que lo separes. ¿Por qué? Esto es por una razón bastante interesante. Recuerden que cuando ustedes declaran algo, entonces aquí estamos declarando una variable, ¿qué estamos diciendo? Le estamos diciendo a nuestro computador, por así decir, que va a existir este objeto que realmente solamente es un espacio en memoria. Le dice qué tipo de dato es, le dice qué se llama, este es el identificador, y le dice qué tipos de datos va a guardar. Pero al dejarlo en una declaración, tú no sabes qué tamaño tienes. Tú no sabes qué estás guardando. Es por eso que para inicializarlo necesitas indicar eso. ¿No ve? En cambio aquí, si primero declaras e intentas darle una asignación directa, te va a decir no puedo. ¿Por qué? Porque te va a decir esto no existe. Has dicho que va a existir, pero nunca le has hecho existir.
¿Cómo haces existir algo? Creándolo. ¿Cómo lo creas? Palabra reservada new. Acuérdense que esto es muy importante. ¿Qué es lo que hacía esta palabrita? Reserva espacio en memoria. Justo lo que necesitamos, ¿no ve? Pero si tú haces esto directamente, te va a decir, perdón, pero nombres para mí no existe. No sé qué estás intentando hacer. Pero aquí me dirán, entonces, ¿por qué si funciona esto si está en la misma línea? ¿Por qué en este caso no te ha dado ningún error? Esto es por lo siguiente. Esta es una manera abreviada que Java te permite para la inicialización de arrays. ¿Cómo funciona esto? Pues infiere, básicamente. Como los datos están separados por comas, Java se encarga de decir, ok, ¿cuántas comas existen? O sea, ¿cuántos tokens? Va buscando tokens y te dice, ok, va a ser de X tamaño. Entonces, como ya he inferido el tamaño, te dice automáticamente igual, o sea, tengo que reservar esta cantidad. Ya sé qué tipo de dato es, así que automáticamente se encarga de la creación. Pero eso solo funciona si haces la inicialización junto con la declaración, en la misma línea, al mismo tiempo. Porque se está ejecutando, como les digo, la misma instrucción, se está ejecutando una sola instrucción. Es decir, que al momento de estar reservando esto, o al momento de inicializar esto, no lo deja como una referencia nula, una referencia al aire, sino ese ratito se encarga de darle un tamaño, de crear, de instanciarla. Es por eso que esto solamente te va a servir en ese momento, si tú utilizas al momento de declaración, si lo inicializas con valores. Han visto que si lo tratas de separar, ya no funciona. ¿Listo? Entonces tengan bastante cuidado con eso. Es un tema, un detalle bastante importante. Listo, y está. Eso sería con respecto a la tercera forma de inicialización de un array. Y ahora viene algo interesante. Dentro de los arrays, ¿qué es lo interesante de hacer con un array? Lo más clásico que haces con un array son dos cosas. Acceso a sus elementos, modificación de sus elementos. ¿Ya? O tal vez creación también de sus elementos, sí, puede ser, creo que sí. Pero digamos que lo que más se hace sobre un arreglo son recorridos. También existen algoritmos propios de arrays y vamos a ver eso, como búsqueda u ordenamiento. Como ustedes han podido ver, puedes guardar una gran cantidad de datos y normalmente a veces vas a necesitar buscar cosas u ordenarlas. Entonces puedes aplicar algoritmos sobre este tipo de estructuras. Y esos son detalles que vamos a ir viendo, como les digo, en las siguientes clases. ¿Ya? Hasta ahorita solamente hemos visto la primera pincelada de lo que es una estructura de datos. ¿Listo? Entonces, hasta este punto, esta parte básica. Pero ahora, iniciemos con algo interesante. Igual. Vayamos ya al siguiente punto. ¿Dónde está? Bueno, estos son los arrays, envoltorio, ya. Esta no. Está bien, estamos aquí, está arrays, todo bien. Volvamos aquí. Pues bien, hemos visto cómo se crea un array. Normalmente cuando se crea vacío. Hemos visto cómo se crea directamente con valores y es una forma bastante interesante. Pero ahora, les digo, aparte de crearlo nosotros, ¿también podemos recibirlos como parámetro? Sí, también. Y de hecho va a ser la forma más común que vamos a trabajar. Más que preocuparnos por crearlos, también nos vamos a preocupar por cómo recibirlos. ¿Ya? Imagínense que vamos a tener el método que es la pruebita 3. ¿Ya? Vamos a tener la prueba número 3. En este caso me va a llegar el array por parámetro. ¿Ya? Entonces me va a llegar aquí el array por parámetro. Vamos a hacer, digamos que sea de tipo... Que siga siendo de tipo string, me parece bien. Es un array y se va a llamar hash, porque va a ser nuestro array. En este caso nosotros no lo estamos creando, acuérdense de eso. Esto está bien, ya. Vamos a volver todo el array, ya devolvemos todo el array. Miren, en este caso nos va a llegar por parámetro el array. Nosotros lo estamos recibiendo justamente en un parámetro y podemos retornarlo directamente. Retornamos este array. Listo. ¿Cómo funciona esto? Pues simple. Esto funciona cuando necesitas el dato que te llegue de afuera, ¿no? O sea, tú ya no te vas a preocupar por crear el array, sencillamente lo recibes. Y vamos a ver que de esa manera simple se puede hacer. ¿Por qué? Si nos creamos un nuevo ejemplo, le damos OK, ejecutamos la prueba 3, te dice, dame el parámetro. El parámetro tiene que ser un array. Ahora, pregunta del millón, ¿cómo le doy un parámetro? ¿Cómo doy
por parámetro un array. Normalmente un parámetro solía ser un tipo de dato primitivo, ¿se acuerdan? Dábamos numeritos, dábamos nombrecitos, pero siempre era un tipo de dato primitivo el que me pedían. Pero ahora me están pidiendo un tipo de dato objeto, me están pidiendo un array. ¿Cómo yo le doy por parámetro un array? Pues, súper simple. La forma más básica de hacer esto sería darle unas llaves vacías. Si tú les das esto, ya funciona, miren. Ahí está, si inspeccionas esto, te dice, es un array de tamaño 0. Pero ha funcionado, has recibido un array. Pero ahora hagamos lo más interesante. Yo le quiero dar un array con valores, porque justamente de eso se trata, estás recibiendo un dato, o sea, estás recibiendo un array que ya existe. ¿Cómo lo hago existir? Como te dije, llavecitas, y dentro de estas llaves le doy dos valores. En este caso, como esta prueba 3, vamos a darle nombres de seres místicos. Vamos a darle un unicornio, coma, vamos a darle un dragón, coma, vamos a darle un dracocornio. Listo. Ya está. Le damos OK. Aquí está el array. Inspeccionamos. Y ¡voilá! El array que hemos recibido existe, funciona, está todo correcto. Y aquí está. Justamente hemos retornado el mismo array para ver cómo está. Entonces, la manera de manejar arrays o de crear arrays por parámetro o de darle valores a un parámetro cuando te pide un array es esa. Entre llaves, directamente dale los valores del array y se va a inicializar automáticamente. ¿Listo? ¿Esto por qué es importante? Porque va a haber muchos ejercicios que lo manejemos así, donde no nos van a pedir que creemos el array, sino que lo manipulemos. Entonces es importante saber, ok, como yo no lo creo, me tienen que dar de algún lado, así que yo lo voy a recibir. Entonces, este es el punto importante. ¿Listo? Pero aquí igual pasan, o aquí vamos a aprender, mediante esta manera, vamos a aprender dos cositas interesantes. ¿Ya? Vamos a aprender a cómo acceder a un array. Y aquí entra en juego eso que les he dicho, o eso que acabo de decir, que es posición. ¿Qué es una posición? Si se dan cuenta, hagamos la prueba esto. Miren, cuando yo, digamos, le daba tamaño 5, ocurría algo interesante. Se creaba, inspeccionábamos. Miren, aquí está tamaño 5. Y aquí está. Hay 1, 2, 3, 4, 5 cajitas. Hay 5 espacios. Está bien. Pero ¿se han dado cuenta que a la izquierda existe una numeración? Existe una numeración que parte en 0. Esta numeración se le conoce como las posiciones de un array. Como el array es una estructura de algún tamaño, cada casillerito es una posición dentro del array. La numeración parte en 0. Esto es un dato importante, no parte en 1. Tengan cuidado, parte en 0. Por ejemplo aquí, un array de tamaño 5 tiene posiciones que van del 0 al 4. En total, del 0 al 4 son 5 casilleritos, ¿no ves? 0, 1, 2, 3, 4. Así que no les mareo esto, ¿ya? O sea, al partir en 0, acuérdense, no estás partiendo de una manera natural, no estás contando de manera natural, estás partiendo en 0, ¿ya? Ahora, esto igual comúnmente lo van a conocer ustedes como indexación. Es como les digo, una españolización de index, en el inglés index, que es posición. ¿Qué es lo que hace esta posición? Pues nos indica, ¿no? En qué posición está algún dato. Esto es importante porque cada dato vive en alguna posición. Y eso es algo que tenemos que saber, ¿ya? Por ejemplo, ahorita todo es null, ¿no ve? Todo es null. Pues bien, hagamos la prueba lo siguiente. Ya, antes de continuar, algo que es interesante. Acuérdense que el tamaño indica la cantidad total de elementos. Por eso es 5. En cambio, las posiciones parten de 0 e indican la posición en la que vive un elemento. Aquí hemos visto las posiciones van de 0 a 4. Si se dan cuenta, aquí va a existir una correlación. La última posición válida de un array siempre va a ser la longitud menos 1. 5 menos 1, 4. Y efectivamente, la posición 4 es la última de este array. Y esa relación de longitud menos 1 pasa en toditos. Miren, si yo creo un array de tamaño 56, ok, inspecciono. Ay, perdón, me he salido, perdón. Otra vez, 56.
Inspecciono. Miren, el tamaño es 56. ¿Cuál creen que sea la última posición de este array? Pues como podrán suponer, la última posición es la posición 55. Es decir, la longitud menos 1. Entonces aquí ya pueden estar sacando como su mini fórmula, ¿no? De que las posiciones son válidas mientras sean menor que la longitud. ¿No ve? El último valor válido es 55. 55 es menor que la longitud. Sí, efectivamente, es menor. Entonces, este es un dato bastante interesante, / importante, que siempre tienen que tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, continuemos. Las posiciones son importantes porque nos ayudan a acceder a un elemento de un array, ya sea para rescatar un dato o asignar un dato. Por ejemplo, miren esto. Nos va a llegar por parámetro, hemos dicho, un array. De este array que nos está llegando, un cachito, vamos a cargar mi compu. Perdón, un cachito, estaba cargando mi compu. De este array que nos está llegando, inspeccionemos una posición. ¿Qué les parece? Nosotros ya no vamos a retornar todo el array. Vamos a retornar algún elemento. Vamos a retornar un tipo de dato string. Es decir, uno de los elementos que guarda este array. ¿Cuál vamos a devolver? Imagínense que queremos el primero. Vamos a retornar ¿cómo? Aquí es donde entra en juego esto de la sintaxis de cómo accedo a una posición. ¿Cómo accedo a la posición de un array? Nombre de la estructura, que en este caso se llama ar, y le indico mediante los corchetes, la posición que quiero devolver. Por ejemplo, la posición 0. Si yo compilo esto, va a funcionar. Ya está. Hagamos la prueba. Vamos a hacer la prueba, le damos OK. Le damos la pruebita 3, ya está. Démosle algunos valores. Aquí vamos a darle valores súper fáciles. Miren, gato es el primer elemento, por tanto es el que está en la posición 0. Ya luego para rellenar podemos dar otros. Vamos a dar perro, gato y perro. ¿Cuál está en la posición 0? Hemos visto que se guardan en el orden que les damos, ¿no? Es 0, 1. Entonces nos debería devolver gato. Si le damos OK, efectivamente, miren que me ha devuelto gato. Que es un string, ¿no? Aquí está, pero ya me ha devuelto el valor, no me ha devuelto un array, miren. Esto ya es internamente la composición en string, que eso vamos a ver después, pero aquí está, el dato que me devuelve es gato. Entonces, la manera de acceder a la posición de un array es de esta manera. Nombre de la estructura, y entre corchetes le indicas qué posición quieres ver, qué posición quieres acceder, inspeccionar. ¿Listo? Pero esto vamos a pulir mejor la siguiente clase, o sea mañana, viendo recorridos sobre un array y algunos algoritmos. ¿Listo? Entonces, hasta este punto vamos a dejar la clase de hoy. Cacho esto para que compile dónde está. Ya. Aquí qué ha pasado. Ya, aquí están nuestras 3 pruebitas. Hemos visto las formas de creación de un array, las formas... Bueno, hemos visto cómo están, ¿no? Cómo se estructura un array, cómo visualmente... Ahora ya no estamos tratando con cosas primitivas, sino es un objeto. Y pues su estructura, elementos importantes como longitud, como posición, que son importantes. No se olviden, siempre acuérdense o tengan claro la idea de qué son. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por la clase de hoy. Mañana continuamos, ya saben, siempre intenten llegar temprano. Cualquier duda pueden avisar por el grupo y demás. Les deseo una muy bonita noche. Continuamos el día de mañana. Chao, chao. Yo me voy a mi siguiente clase.